Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada mispajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia. Agradecido con el Eterno por un día más de vida y por un Yom Shabbat más que nos permite estar en reposo, en unidad, para asimismo partir el pan de su bendita Torah y asimismo que ese pan sea vivo y escrito en nuestros corazones. Bendito sea nuestro Abba. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestra amada Moriarón, nuestra amada Mora Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín y estudiantes de raíces hebreas de estas preciosas Kehilot de Yehoshua. Gracias al Eterno por las radioescuchas de Radio Shalom y también las personas que nos siguen en la verdad del Eterno en las redes de WhatsApp, Telegram, Facebook y YouTube. Bien, mi amada familia, qué tremendo esta hermosa porción para esta semana de Yom Shabbat. En esta celebración de Shabbat estaremos hablando sobre las ordenanzas, algo muy tremendo, ¿no? Y son esos benditos mandamientos, decretos y estatutos que el Eterno establece. Es algo muy tremendo, mis amados. Oremos a nuestro Abba Kadosh en esta hermosa tarde. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, hermoso Rey, porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres Jehová. ¿Quién como tú, precioso Dios? Gracias por la luz de Yeshua en cada uno de mis hermanos. Dales paz en sus corazones, dales entendimiento, pero dales fortaleza por medio de tu carácter, por medio de tu revelación divina, precioso Yeshua. Gracias por tu hermoso Ruach HaKodesh, que es el que hace todas las cosas en nosotros y en la tierra. Bendito eres tú, precioso Elohim, a ti toda gloria y honra y exaltación, para que esta porción sea llevada a las mentes y a los corazones en tu verdad y en tu justicia. Y ayúdanos, Padre Celestial, precioso Abba, a cumplir cada una de tus ordenanzas, estatutos y decretos, y sobre todo aprender a vivir en la gracia que el Eterno ha brindado para nosotros, el Eterno Mashiach, nuestro precioso Mesías. Gracias, hermoso Rey y altísimo Jehová, Elohim. Bendito sea tu nombre por siempre. Y bendice grandemente a cada una de las familias, hogares y descendencias a donde pueda llegar este audio, Señor. Gracias en tu nombre. Amén y amén. Bueno, mi amada familia, una porción bastante extensa, bastante tremenda y poderosa, ya que encontramos la parashá Mishpatim, la cual significa ordenanzas. Es la parashá número 16 y la 328 del estudio trienal. Estaremos enfocados en Éxodo 21, del 1 al 24, 18, en donde están todas estas ordenanzas. Segunda de Reyes 12, 1 al 17, y en el Salmo 18, 6, Tehilim 18, 6, Primera de Corintios 10, 1 al 12, 31 también. Bien, mi amada familia, qué tremendo. El Eterno me llevaba obviamente a hacer un paseo nuevamente mosaico para entender todo ese tipo de ordenanzas. Entonces ahí en Éxodo 21 vemos, amada familia, que encontramos las leyes para dirigir a los jueces, ¿sí? Y es algo importante porque son diferentes leyes establecidas de acuerdo al cargo que tenían las personas. La semana pasada estuvimos viendo que el suegro, Yetro, el suegro de Moshe, le dio el consejo a él, ¿sí? La instrucción y el consejo de que delegara tareas. Aquí vemos una de esas delegaciones, son esos jueces de Israel, ¿no? Y entonces vemos también que se establecen unas leyes en cuanto a la servidumbre, ¿sí? Eso lo vemos ahí sobre el versículo 1, en donde vemos que el Eterno habla a Moshe y le dice: estas son las leyes que les propondrás. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Ahí sobre el versículo 2.4 encontramos la ley general concerniente a los esclavos hebreos, que eran como siervos contratados. Estamos en Éxodo 21 entendiendo estas leyes y decretos, y sobre todo pues ordenanzas del Eterno. Vemos ahí en el 5.6 el esclavo por vínculo, el cual quiere mostrarnos la Torah que es un esclavo voluntario de por vida, o sea, siempre está sirviendo a ese amo. Ahí sobre el verso 7 y 11 encontramos los derechos de las siervas, y obviamente pues son siervas del Eterno, son mujeres, y hay unas leyes con respecto a la violencia y a la discapacidad también del 7 al 11. Del 12 al 14 ahí de Éxodo 21 encontramos castigos apropiados para asesinos y homicidios involuntarios. Tremendo.
Dios es un Dios de orden, bendito sea Jehová por todo esto que hizo en el pueblo y lo que sigue haciendo, ¿no? Sobre el verso 15 y 17 encontramos leyes concernientes al homicidio de un padre. Seguimos avanzando y encontramos en el 18-19 algo importante que viene enlazado en respecto a la indemnización por daños personales, o sea, cuando se afecta el bien de una persona o se daña a la persona en alguno de sus bienes personales. Esto es importante, ¿no? Ahí sobre el verso 20 y 21 encontramos otro aspecto, y es tiene que ver con el respecto a herir y a matar a un siervo. Sobre el 22-25 encontramos leyes de retribución. Sobre el 26-27 encontramos la ley de la retribución en lo que respecta a los amos y a los siervos. Retribución muy importante, ¿no? Enfoca desde el 22-25 de este capítulo 21 de Éxodo. Qué tremendo, ¿no? Bien. Ahí sobre el verso 26 y 27 encontramos esa retribución que es hacia los amos y a los siervos, ¿sí? En un mutuo acuerdo. Y también se encuentran leyes en cuanto al control de los animales y a los daños que se puedan generar en diferentes partes. Ahí sobre el 28-32, mis amados Ajim Bejayot, encontramos determinar la culpabilidad cuando un animal mata a un humano. Sobre el verso 33 y 36 en este paseo mosaico encontramos más leyes concernientes a los principios de negligencia y restitución. Esto en cuanto a Éxodo 21. Caminemos más en la luz de la Torá, bendito sea el Eterno. Ahí en Éxodo 22 encontramos más leyes para dirigir a los mismos jueces, ¿sí? Importante las leyes de propiedad personal y restitución. Nuevamente en este capítulo hace nuevamente retiñe esta parte, ¿sí? Hace expectivo el tema. Ahí sobre el verso 1 y 4 encontramos la restitución requerida en casos de hurto. En el verso 5 y 8 encontramos aplicaciones adicionales de los principios de restitución. Sobre los versos 9 y 13 encontramos más aplicaciones para el principio de restitución. O sea, es importante la restitución. Jehová siempre quiere que desarrollemos en nosotros, ¿sí?, como discípulos, como talmidim, pero también como hijos del Eterno, del Dios viviente, desarrollemos esas capacidades de desarrollar las 3 R's de Jehová, ¿sí? Restitución, reedificación y reconstrucción. Y asimismo podemos llevar a la persona a ser redimida por el Eterno. Es algo tremendo. Ya somos redimidos en Él, pero sí es importante la restitución. Ahí en el verso 14 y 15 encontramos los principios de la restitución aplicados a la solicitud y otorgamiento de préstamos, ¿sí? Y pasa ya a mirar otro aspecto, y son las leyes morales y ceremoniales. Encontramos ahí sobre el verso 16 y 17 el remedio para el sexo antes del matrimonio. Y en el verso 18 y 20 veremos algo muy importante, que hice una pequeña profundidad ante esto, y son los 3 pecados capitales que se ven aquí sobre el verso 18 y 20. Entonces vemos la hechicería. Entre los antiguos, la práctica de la hechicería tenía 2 asociaciones. Primero, contacto con poderes o personas ocultistas o demoníacos. En segundo lugar, estados alterados a través de alucinógenos y pociones, ¿sí? Pueden ser líquidas o pueden ser de cualquier tipo. Se entendía que había una conexión entre el consumo de ese tipo de alucinógenos y las prácticas ocultistas. Enfoca el texto, el verso, en que a la hechicería no dejarás viva. Esto se consideraba una amenaza tan grave que la hechicería se consideraba un crimen capital. Esta combinación de prácticas ocultas y estados alterados inducidos por esos alucinógenos se consideraba destructiva para la cultura y el tejido moral del antiguo pueblo de Israel. ¿Y qué hace la brujería en estos tiempos, en este sistema en el que vivimos? Pues obviamente engañar a las personas, ¿sí?, hacia lo que quieren. Es algo tremendo. Bien, así con franqueza y absoluta finalidad se promulgó la ley de Jehová contra todo tráfico con el mundo de los espíritus malignos, ¿sí? Para eso la ley de Jehová fue establecida,
para que no hubiera tráfico en la parte espiritual. Pero realmente se sigue viendo que hay obviamente mucho engaño dentro de las religiones. Es algo tremendo, bendito sea el Eterno. Cualquiera que combatiere con bestia morirá. La bestialidad era practicada en el mundo antiguo y aquí Dios específicamente la condena. Este acto sexual ofensivo aparentemente prevalecía entre los cananeos. La bestialidad no solo era una perversión obvia, figuraba tan a menudo en el ciclo cananeo como lo podemos ver en unos textos que existen que son cuentos de Baal, que probablemente tenían un significado religioso para los cananeos. A algunos les sorprende que la bestialidad sea legal en algunas naciones europeas y que en una subcultura la practique y se promueva. Sin embargo, no debería sorprendernos si el estándar de Jehová es rechazado en un área de moralidad sexual. Entonces, los estándares a menudo quedan en manos del individuo para decidir. Son civilización de creyentes y la moralidad las que han desalentado y condenado la fornicación, el adulterio, la pedofilia, la poligamia, la prostitución, la homosexualidad, la confusión de género y cosas por el estilo, a medida que la civilización y la moral de los creyentes son cada vez más objeto de burlas y de rechazo. No es de sorprenderse que todas estas prácticas sexuales se practiquen, apoyen y fomenten cada vez más. Santo es el Señor. Ahí vemos sobre el verso 21 compasión por el extranjero, más leyes y ordenanzas del Eterno. Vemos sobre el 22 y 24 compasión por los débiles y vulnerables. Sobre el 25 y 27 encontramos compasión por los pobres. Sobre el verso 28 y 31, amados Sahim Behayot, encontramos leyes en cuanto a la santidad y la separación para Jehová, ¿sí? Ser santificados y apartados para Él. Es algo tremendo. Bendito sea el Eterno. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Otra manera de honrar a Jehová es darle lo que le corresponde cuando se nos ordena que le demos algo a ese precioso ser y hermoso Señor y Altísimo, nuestro todo Jehová, ya que es pecado no dárselo o demorarnos en dárselo. La verdadera obediencia es pronta y presente, lista y rápida, sin reparos ni consultas. Sigamos avanzando en este paseo mosaico, vamos a Éxodo 23. Veremos más leyes dirigidas a los mismos jueces. Entonces vemos las leyes que promueven justicia. En el verso 1 y 3 vemos los mandatos para respetar la ley y no a la conveniencia ni a la multitud. Sobre el verso 4 y 9 encontramos leyes que promueven la bondad y la conducta civil justa. Entramos a ver también leyes de devoción ceremonial a partir del 10-13, ¿sí? Encontramos el principio del día de reposo, es ahí en el 10-13, versículos 10-13 de Éxodo 23, perdón. Y en el 14 y 17 encontramos 3 fiestas tradicionales: fiesta de los panes sin levadura, fiesta de la siega, fiesta de la cosecha. 3 fiestas importantes. Los detalles sobre la observancia de estas fiestas los podemos ver más adelante en el libro de Levítico, en donde iremos abordando en las siguientes porciones en estos estudios hermosos para el Eterno y su pueblo. Ahí sobre el verso 18 y 19 encontramos las leyes relativas al sacrificio y a la ofrenda de las primicias. La promesa de la presencia y bendición de Jehová es lo que está aquí, ¿sí? Sobre el verso 20 y 21 vemos que el ángel tiene el nombre de Jehová en él. Es algo tremendo esta revelación. Y ahí sobre el 22-26 vemos bendiciones prometidas a un Israel obediente. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, como dice el texto, esto quiere decir algo muy especial, y es que era característico el pacto mosaico de la bendición, ¿sí? Ya que estaba basada casi en su totalidad en el desempeño del mismo pueblo, así como pasa en este tiempo. Está basada realmente en el desempeño que tengamos, entendiendo nuestra identidad y nuestra paternidad en Jehová. Es algo tremendo, ¿no? Si ellos obedecían, serían bendecidos. Si ellos desobedecían, serían maldecidos. Bajo el Brit Hadashah encontramos el nuevo pacto. Nosotros operamos en un principio diferente.
aunque hay consecuencias inevitables del pecado y la corrección amorosa de Jehová por la desobediencia. Somos bendecidos en Yeshua, y no porque hayamos sido obedientes, como lo podemos ver en Efesios 1:3, es el poder del sacrificio y del amor y la gracia del Eterno, la misericordia, para con su creación. Sobre el 27 y 30 encontramos como algo muy importante, versículos 27 y 30, cómo Jehová ayudaría a Israel a tomar posesión de esta tierra prometida, así como nos ayuda a nosotros. Es algo tremendo. Sobre el verso 31 y 33 encontramos límites de la herencia de Israel, ¿sí? Todo tiene unos límites en el Eterno. En el Eterno todo es eterno, pero en ese pueblo él necesitaba generar unos límites para que hubiera orden, porque pues obviamente había todavía procesos en sus mentes y en sus corazones. Es algo tremendo, bendito sea el Eterno. Ahí sobre Éxodo 24 encontramos que se hace el pacto, ¿sí? Se hace el pacto con este pueblo, bendito sea el Eterno, por esos pactos divinos y eternos. Y encontramos que esa firma del pacto es llamada la firma del pacto mosaico. Ahí sobre el verso 1 y 3 vemos algo muy importante, y es que Moisés cuenta todas las palabras de Jehová y todas las leyes a Israel. Sobre el verso 4-8 encontramos la nación que confirma su pacto solemne con Jehová, los ancianos y sacerdotes de Israel con Dios, con Jehová, en el Sinaí. Ahí sobre el verso 9 y 11 encontramos los ancianos de Israel que se encuentran con Jehová, algo muy hermoso. Sobre el verso 12 y 18 de este paseo mosaico encontramos que Moshe sube a la montaña para encontrarse con Jehová y recibir las tablas de los 10 misbot, los 10 mandamientos. Y dice la escritura: sube a mi monte y espera allá. Moisés subió por invitación de Jehová y también trajo consigo a Josué su servidor. Este mismo Josué se convirtió en el gran líder que Jehová usó para llevar a Israel a la tierra prometida, pero comenzó como servidor de Moshe. ¿Sí? Todo empieza desde pequeño, desde hacerse pequeño. Qué hermoso ese principio. Primero ayudó a Moshe en la batalla, como lo vemos en Éxodo 17, 8 y 16. Luego lo ayudó aquí en asuntos espirituales. Josué acompañó a Moshe por una distancia y allí esperó 6 días, un recordatorio realmente solemne de la inaccesibilidad de Jehová. Algo muy hermoso. Cuando Moshe fue llamado a una entrevista personal y privada con Jehová, que duró casi 6 semanas, como lo vemos ahí en Deuteronomio 9:9. Tremendo. La nación de Israel se reunió al pie de la montaña. Aarón y sus hijos y los 70 ancianos de Israel estaban a mitad de camino de la montaña. Josué y Moshe, subieron más, y solo Moshe se encontró con Jehová. Lo importante que es subir de nivel, ¿no? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Es algo tremendo. Y en la dimensión de la sefirot espiritual, pues obviamente podríamos caminar sobre el mar si lo creemos, podríamos hacer cantidades de cosas. Pero es algo tremendo. Bendito sea el Eterno. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. Moshe tenía buenas razones para creer que estos 2 hombres podrían supervisar el campamento de Israel. Ya habían demostrado ser hombres capaces de ayudar a Moshe en la oración, como lo vemos ahí en Éxodo 17, 10, 13. Pero Aarón y Hur no hicieron un buen trabajo en proteger el campamento, como sería demostrado en los siguientes capítulos. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Quizás esto se vio como brasas resplandecientes y radiantes de un fuego ardiente, un fuego abrasador. La gloriosa presencia de Jehová en el Sinaí duró los 40 días que Moshe estuvo en el monte. Aunque el pueblo no podía ver a Jehová y no podía ver a Moshe, Jehová les dejó recordatorios de su gloria y su presencia para ayudarlos a confiar en lo que no podían ver. Algo muy importante que encontramos aquí es que reposó sobre el monte Sinaí. El verbo hebreo es netamente habitar. Se usa en un sentido técnico más tarde de la Shekinah, ¿sí?, de Jehová, la manifestación externa de su presencia a todos los hombres. Bendito sea el Señor. Cuando la gloria de Jehová reposó sobre el monte, la misma palabra Sakan se usa como la gloria Shekinah. Lo podemos ver en Juan 1.14, Yohanan 1.14, en el Brit Hadashah. La palabra tabernáculo, entre otros, la antigua palabra griega para morar
en Juan 1:14 suena muy similar a la palabra hebrea sacan. Sí, es algo tremendo. Llamó a Moshe de en medio de la nube. Esto no era un lugar acogedor. El ambiente hostil y peligroso decía, mantente alejado, pero Jehová llamó a Moshe y le dijo, acércate a mí. Tan duro y peligroso como era el ambiente, había algo de la gloria de Jehová en él. Estas imágenes de la nube y el humo, el fuego, todas son imágenes netamente de la Torá, de la gloria revelada de Jehová. Están conectadas con su nube de gloria, Shekinah, y también con la presencia de Yeshua entre los hombres. Bendita Shekinah. En todo esto, Jehová dijo a Moshe, te puedes acercar, te mantendré a salvo y me revelaré a ti. Y asimismo nos dice hoy el Eterno a nosotros, mis amados Ajim Bejayot, después de entrar en esa redención en Yeshua, en Mashiach, bajo el fuego de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, fortaleciendo nuestra paternidad y nuestra identidad de reino, asimismo el Eterno nos dice, te mantendré a salvo y me revelaré a ti, bajo ese nuevo pacto a la luz de la palabra de Jehová y bajo el sacrificio de Yeshua. Jehová nos desafía a acercarnos más a Él. Bien, mi amada familia, esto ha sido mi compartir para este hermoso Shabbat. Leí Raot y Shabbat Shalom, y recuerden, sigamos esforzados y valientes, juntos en la emuná, y pues de una u otra forma, sí, mis amados, el desafío es único por el Eterno y es conocerle más. ¿Y cómo más conocerle? Intimando con el Verbo, porque Él es el Verbo. Entonces es algo muy hermoso. Bendiciones y Shabbat Shalom para todos, amada familia.